Ya está. Vamos completando ahora el cuadro, ¿no? Ya hemos visto, acuérdense, hemos visto la parte de hemotórax masivo, hemos visto neumotórax abierto, neumotórax a tensión, hemos visto taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces diferencien bien esos cuadros. Ahora vamos a ver la parte de tórax inestable, ¿correcto? Que esto ya es lesión secundaria, ¿verdad? En la revisión secundaria ya cambió, porque antes estaba, les comentaba, en la revisión primaria, pero ahora está en la revisión secundaria, ¿ya? Igual que el neumotórax simple, un hemotórax común y corriente, ya está. El tórax inestable también se le llama bolet costal o tórax flotante, también tiene esos nombres, ¿ah? Tórax batiente también le llaman, ya está. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que se presenta, miren, fracturas a nivel de la costilla, son fracturas múltiples, ¿ya? Bueno, la ATLS lo define como 2 o más fracturas. En otras referencias, por ejemplo en el UpToDate dicen 3 o más fracturas. Bueno, pero son fracturas múltiples. Vamos a poner 2 o más. 2 o más fracturas costales, ¿no? Obviamente si son 3 fracturas, ya pues obviamente el pronóstico empeora, ¿no? Entonces 2 o más fracturas en las costillas, ¿ya? Recuerden que algunos consideran 3 o más, ¿ya? 2 o más fracturas costales en 2 puntos diferentes. Eso sí siempre se cumple. Deben ser en 2 puntos, ¿ya? Entonces, como están viendo acá en la imagen, cumple el criterio porque hay 3 fracturas costales en 2 puntos diferentes. Entonces, este segmento del tórax queda flotante, pues queda inestable, ¿no? Por eso se llama así, tórax flotante, bolet costal o tórax inestable. Ya está. Y obviamente el paciente que va a tener en su clínica va a tener dolor. Acá hay dolor, hay crepitación por las fracturas costales, ¿no? Crepitación, ya está. Y ese segmento inestable, chicos, va a cambiar de volumen de acuerdo al momento de la respiración del paciente. De tal manera que cuando el paciente inspira, miren cómo está inspirando, y miren qué pasa con ese segmento. Ustedes saben que en la inspiración los diámetros del tórax aumentan cuando inspiramos, pero acá se deprime, miren. Y por el contrario, cuando el paciente expira, miren cómo el tórax se expande. Entonces, eso, chicos, tiene un nombre. Se llama respiración paradójica. Respiración paradójica. ¿Estamos? Entonces, la famosa respiración paradójica, que cuando inspira se deprime, cuando expira se expande. ¿Estamos? Entonces, eso asociado a un trauma torácico, que tiene el paciente dolor intenso a la hora de respirar, ¿no? No puede respirar porque obviamente al expandir el pulmón la fractura duele, hay dolor a la respiración, hay crepitación, hay respiración paradójica, tienes que sospechar en tu tórax inestable, ¿no? Muy bien. Entonces, acá el manejo, ¿de qué va a depender? De cuán comprometido está la función respiratoria, porque al inicio hay que pasarle oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente tiene dificultad para respirar cada vez que expande el pulmón. Cada vez que quiere respirar, le duele, pues, ¿no? Entonces tiene un arresto respiratorio por la pared torácica. Entonces hay que pasarle oxígeno para mejorar la función respiratoria. Hay que darle una buena analgesia, ¿correcto? Una buena analgesia, que puede ser intravenosa, con opioides, o puede ser también local, ¿no? Podemos inyectar anestésicos de manera regional o local en la fractura costal. Y lo más importante es ver que si estos pacientes están evolucionando de forma desfavorable, es porque se ha agregado una complicación. Y tal es así que el tórax inestable, chicos, dentro de las 24 horas siguientes, en un 80% se asocia a lo que viene a ser una contusión pulmonar. Esta es su principal complicación, la contusión pulmonar. ¿Qué viene a ser? Ya daño del parénquima del pulmón. O sea, hay una hemorragia a nivel de los alvéolos. Con lo cual, ya no solo hablamos del compromiso de la pared torácica, sino compromiso del parénquima pulmonar. Entonces se establece una insuficiencia respiratoria. Entonces el paciente, aparte de hipoventilar, porque obviamente tiene dolor,
Entonces tiene disnea por el dolor que le genera la respiración. Y encima hay contusión pulmonar donde se va a alterar la membrana respiratoria porque va a haber hemorragia en los alvéolos. Entonces ya se establece una insuficiencia respiratoria, lo cual empeora el pronóstico. Entonces ahí es donde debemos actuaría de otra manera, restringir líquidos para evitar mayor congestión pulmonar. Mucho cuidado con porque el paciente es politraumatizado, le pasamos bastante volumen, ¿verdad? Pero ya cuando hay una contusión pulmonar hay que restringir un poco, porque si le pasamos mucho volumen también congestionamos el pulmón. Pero lo más importante, ventilación mecánica al paciente. Entonces, si tu paciente con tórax inestable, estás viendo que ya está evolucionando mal dentro de las 24 horas, más disnea, el paciente está hipoventilando, está haciendo cianosis, entonces este paciente tiene que ir a una ventilación mecánica. Para ello tendremos que intubar, intubación orotraqueal. Y eso no debe retrasarse, porque recuerda que este paciente tiene limitada la ventilación por la pared torácica y también por la contusión pulmonar. Entonces lo único que lo va a poder salvar cuando ya se establece esta insuficiencia respiratoria por la contusión es la ventilación mecánica a través de una intubación orotraqueal. ¿Ya? Entonces acuérdense de ese dato, que cuando ya se complica hay que intubarlo. Hay que intubarlo. Muy bien. Doctor, ¿y qué hacemos con las fracturas costales? ¿Hay que vendar? ¿Qué hay que hacer? Nada, chicos. Al inicio es conservador. Recuerden que una fractura de costilla, su manejo es conservador. ¿Ya? En casos ya posteriores de que no haya resuelto, entonces haremos osteosíntesis, ¿no? Pero eso es al final, así que no te lo digo para que no te confundas, porque en el examen te van a colocar, tienes un tórax inestable con una contusión pulmonar y te dicen ¿cuál es la conducta? Y por ahí te ponen osteosíntesis y tú te emocionas, es una fractura, pues hay que hacer osteosíntesis, hay que estabilizar. No, acá no es como en la mayoría de las fracturas. Acá lo más importante es cuidar la función respiratoria. Por eso, oxígeno, analgesia, buena analgesia para que el paciente ya no tenga dolor y pueda respirar mejor. Pero cuando ya hay insuficiencia respiratoria por contusión pulmonar, hay que hacer intubación. ¿Ya? Entonces también les quiero mostrar un video donde vemos esto de la respiración paradójica y lo que viene a ser una radiografía de un cuadro de tórax inestable asociado a una contusión pulmonar. Entonces vamos al CD croma, chicos, para poder explicarles mejor. Bien, chicos, en el caso de un tórax inestable o también llamado tórax flotante, quiero que vean acá, miren, a través del video, la famosa respiración paradójica. ¿Ya? Entonces quieren que vean que cuando el paciente inspira, y miren cómo acá nos damos cuenta cuando inspira, ¿no es cierto? Miren cómo la zona de la garganta se insufla, ¿no? Y miren cómo va a estar disociado, ¿ah? Miren cómo se insufla la garganta en la inspiración, pero el pecho se deprime. Miren, se insufla, se deprime. Y cuando la garganta se deprime, que es la expiración, el tórax aumenta su diámetro. Esa es la famosa respiración agónica. Miren, va a inspirar, se inspira y miren cómo se deprime. Y expira, aumenta su diámetro, se insufla. Esa es la famosa respiración paradójica. Cuando se han fracturado 3 o más arcos costales en 2 puntos diferentes, que es lo que se conoce con el nombre de tórax inestable. ¿Ya? Ese es entonces el dato de la respiración paradójica para sospechar este cuadro frente a un trauma torácico. Y lo más grave del tórax inestable, les había dicho que en las siguientes horas se puede establecer hasta en un 80%, se puede asociar a la llamada contusión pulmonar, que es la presencia, miren, de este infiltrado irregular en el pulmón, producto de un tórax inestable, debido a la presencia de hemorragia alveolar. Entonces se compromete más la función respiratoria, porque ya no solo estamos hablando de la pared torácica, sino compromiso del parénquima pulmonar. Entonces el tórax inestable, hasta en un 80% se asocia a contusión pulmonar, lo cual agrava la insuficiencia respiratoria y este paciente tiene que ir a ventilación mecánica. Entonces lo intubamos, hacemos intubación orotraqueal y le proporcionamos ventilación mecánica. Ya no será suficiente darle oxígeno, darle analgesia, porque cuando hace contusión pulmonar, recuerden que ya se compromete el parénquima del pulmón.
Entonces hay que intubarlo y proporcionarle ventilación mecánica. ¿Ya, chicos?